Buenas, mi nombre es Angie Paola Muñoz Ríos del programa profesional en deportes del cuarto semestre de Santa Marta. Hoy les vengo a hablar un poco sobre la historia del ciclismo. El ciclismo se remonta en 1790, cuando el francés Decidio Rat presentó el Celerífico. Esta bicicleta no contaba con pedales. A medida de los años se fue modificando y en 1985 John Sterlet presentó la bicicleta como la conocemos hoy en día. En 1951 se realizó la primera Vuelta a Colombia. Quien se coronó como campeón fue Efraín Forero. En 1980, Alfonso López ganó en el Tour del Avenir. En 1983, Colombia fue el primer equipo en presentarse en el Tour de Francia. En 1987, Lucho Herrera se coronó como campeón a la Vuelta a España. En el 2002, Santiago Botero ganó una contrarreloj en el Tour de Francia. En el 2003, Víctor Hugo se convierte en el primer colombiano en vestir la camiseta amarilla de líder en el Tour de Francia. En el 2014, Nairo Quintana ganó en el Giro de Italia. En el 2017, Rigoberto Urán se quedó con el subtítulo en el Tour de Francia. En el 2019, Edgar Bernal se coronó como campeón en el Tour de Francia, siendo el primer colombiano en ganar este. Hoy les vengo a explicar cómo ajustar la altura del sillín. Para ajustar la altura del sillín necesitamos un libro y una cinta métrica. Nos vamos a posicionar rectos en una pared, lo más pegado posible, y con el libro vamos a simular que aquí nos vamos a sentar como si fuera el sillín. Entonces lo posicionamos entre las entrepiernas, que estemos bien acomodados, y con la cinta vamos a medir desde la parte superior del libro hasta nuestros pies. Esta medida, en mi caso, a mí me dio 72 centímetros. Lo vamos a multiplicar por 0.88, porque este tipo de medida es del 88% para nuestro sillín. En mi caso me dio 63.36. Vamos a irnos hasta el punto donde está el pedal y vamos a medir hasta donde llega el sillín. En este caso, de acá hasta arriba del sillín, siempre siguiendo el tubo donde va el sillín, por esta parte, siempre. No lo podemos hacer así porque nuestra medida no daría lo correcto. Siempre tenemos que llegar acá, al borde superior del sillín. Otras medidas de calcular la altura del sillín también podría ser subirse a la bicicleta y cuando estén encima ir en retroceso y que la pierna de este lado quede en el borde exterior del pie, que quede en esta forma, que el pedal quede acá. Entonces, cuando estemos acá, cuando estiren, que no queden completamente rectos, sino que quede semiflexionado, porque si queda completamente recto, esto quiere decir que nuestra altura del sillín es incorrecta. Continuando con el ajuste del sillín, ahora venimos a hacer el ajuste longitudinal, que en este caso sería para el sillín un poco más hacia adelante o un poco más hacia atrás, ¿cierto? En este caso tendríamos que montarnos en la bicicleta. Cuando estemos montados en la bicicleta, que el pie que la biela quede de forma horizontal. Cuando esté de forma horizontal, vamos a coger una cuerda con un peso y lo vamos a llevar hasta el final de la rótula. En este caso, sería de esta forma, ¿cierto? Si mi peso llegara a caer al lado de la biela, que en este caso sería al lado de la biela, sería acá. Si llega a caer, significa que nuestro ajuste longitudinal está bien del sillín. Pero si no cae, si llega a caer un poco más hacia atrás o hacia adelante, tendríamos que hacer un ajuste acá en el sillín.
Si se realiza un ajuste en el sillín, tenemos que cambiar la altura del sillín, porque estaríamos un poco, si nos echamos más hacia atrás, o estaríamos más enjorobados o estaríamos muy rectos. Entonces siempre tenemos que tener una buena postura. Bueno, ahora vamos a hacer un ajuste con el sillín. Dependiendo del sillín que tengamos, ¿cierto? Si el sillín es completamente plano, vamos a coger un nivel y lo vamos a sostener en la parte del sillín, ¿cierto? Si el sillín llega a estar en esta parte más inclinado, entonces el nivel lo vamos a correr un poco más hacia el frente y lo vamos a tomar desde esta parte. Para buscar el marco ideal en una bicicleta de trial o de BMX, que son deportes que no se necesita estar sentados, que no se necesita utilizar el sillín, estos deportes, para buscar el marco, se busca la altura del deportista y la medida del antebrazo. En mi caso, mi altura es 1.58 y mi antebrazo mide 52 centímetros. Con estas medidas, nosotros buscamos en la tabla, que se la voy a dejar por acá, buscamos nuestro marco ideal. En mi caso, mi marco ideal sería de 18,75 y 20,5. Para una bicicleta de mountain bike, que es esta, se necesita la medida de la entrepierna, que se utiliza el libro y una cinta métrica. Se pone el libro entre las entrepiernas, con la cinta métrica medimos hasta donde lleguen nuestros pies. En mi caso, mi medida es de 72 centímetros. Esto se multiplica por 0.21. A mí me dio 15.12. Mi caso sería, mi talla de marco sería talla XS, que eso ya está en la tabla. Para la bicicleta de ruta también necesitamos la medida de nuestra entrepierna. En mi caso es 72 centímetros, se multiplica por 0.65. A mí me daría 46.8, que en mi caso, mi talla de una bicicleta de ruta es talla M. ¿Cómo colocar las calas en una zapatilla? Para esto se necesita tener las zapatillas, el deportista la tienes que tener puesto y vamos a detectar el primer metatarso, lo vamos a marcar, y el quinto metatarso, ¿cierto? Después de tener ya esto listo, el deportista se puede quitar la zapatilla. Cuando ya tengamos esto listo, podemos observar que nuestras medidas no están en la misma dirección. Entonces, para realizar esto, vamos a detectar primero el eje longitudinal de nuestra cala. Colocamos una regla y entre la medida de este vamos a obtener el longitud de nuestra zapatilla. Ahora vamos a marcar entre la diagonal de nuestro primer y quinto metatarso. Entonces, con una regla lo ajustamos, que nos quede bien ajustado, y marcamos en donde nuestros puntos se unen. En este caso sería en esta parte, ¿cierto? Teniendo ya estas medidas, entonces con nuestra cala la vamos a colocar justo donde nos dio, ¿cierto? Nuestras medidas. Ahí está. Si la cala no llega a tener ninguna medida, nosotros mismos las podemos hacer. Cogemos la cala y justo donde cae en nuestra medida del centro, ahí marcamos. Bueno,
Bueno, para el ajuste de la cala, las calas se tienen que hacer con cada pie. Si la cala también está desgastada, tenemos que mirar que esta puede producir un accidente. Entonces también tenemos que estar pendiente de esas calas que están desgastadas.